recuerdan cuál es el himno 334. Sé que hay varios hermanos aquí que aman los himnos. Bueno, yo me acordaba del clásico, el himno 8, ¿verdad? Gran manantial, igual el himno 8. ¿Recuerdan? Pero el 334. Ahí seguro, bueno, ya yo sé que por Zoom ahí seguro pueden escribir si gustan. Es ama la Biblia. Ama la Biblia. Y es un himno bastante conocido por nosotros. Y realmente, justamente, como ya dijo Carlitos, es justamente el mes que entramos y se celebra a nivel nacional, en varios países también, el mes de la Biblia. Y realmente de una manera u otra, nosotros también hemos separado y nos hemos unido a esta celebración, porque realmente todos aquí compartimos que la Biblia es importante, significa mucho para nuestras vidas, ¿no? Y queremos honrar a la Biblia, su mensaje, su historia. Y es por eso el día de hoy justamente, aquí se ve. Justamente voy a aperturar este mes de la Biblia y vamos a hablar acerca de la palabra viva de Dios para nosotros. Es cierto que la Biblia es un libro que se ha escrito hace muchos años, pero realmente es una palabra viva para nosotros, relevante para nosotros, que nos habla a nuestro hoy, siglo XXI, porque su mensaje impacta. Y justamente recordaba este versículo muy conocido, que seguro, Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, espero contribuir realmente. No sé cómo está nuestra relación con la Biblia ahora. No sé si realmente nosotros ahorita o siempre, nosotros ahorita vemos la Biblia como palabra viva. Ahorita es nuestra experiencia eso. Podemos decir igual de lo que dice aquí en Hebreos, la Biblia es palabra viva, palabra poderosa. ¿Podemos unirnos a eso? Y realmente lo que quisiera contribuir es a poder refrescar nuestra relación con la palabra de Dios, a poder volver con entusiasmo que puede impactar nuestras vidas y ser transformados cada vez más por ella. Así que, hermanos, vamos a orar. ¿Sí? Les pido que me acompañen. Padre bueno, queremos darte las gracias, Señor, y no nos cansaremos de agradecerte porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy en día estamos gozando tus misericordias, gozando de este privilegio de haber participado en tu Santa Cena, de haber elevado cánticos a ti, Señor. Y ahora disponemos nuestro corazón, Señor, para ser moldeados por tu palabra, para aprender más de ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y justamente, hermanos, este pedacito del coro de este himno que habla de ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia. Seguro ya unos están entonando, ¿verdad? Y el punto es, ama la Biblia. Y es el conocer algo, o en la medida que conocemos,
eso va a contribuir también a amar. Yo, hace poco, ya cumplí 5 años de casados. El tiempo pasa rapidísimo. Y mientras más pasa el tiempo, más reafirmo el amor por mi esposa y viceversa. Con el Señor también, mientras más voy conociendo a Dios, también más va creciendo mi amor por Él. Ahora, desde ya este crecimiento no es constante. Muchas veces fluctúa, muchas veces fallo. Pero lo que sí puedo afirmar es que en la medida que voy conociendo a Dios, a mi esposa, mi amor va creciendo más. Ahora, esto también lo podemos llevar a la Biblia. En la medida que vamos conociendo más de la Biblia, más vamos con más entusiasmo, con una realidad mayor en nuestra vida, vamos a cantar este himno. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. Porque este amor nos va a llevar a buscar el mensaje, a leerlo. Y ese mensaje nos va a impactar y vamos a seguirlo. Ahora, entonces, lo que yo quisiera esta mañana, poder ver, hacer un poco, contribuir a conocer un poco más de la Biblia. Asimismo, también hay que saber cómo acercarnos a la Biblia para poder comprender su mensaje. Porque es cierto que la Biblia está a disposición de cada uno de nosotros. Capaz todos tienen, bueno, el libro físico, la Biblia físico, lo tienen en digital, en distintas versiones, está en acceso a todos ahorita. Pero a la vez es el libro más vendido, millones y millones de impresiones, de ventas, pero a la vez es uno de los libros también malentendidos, ¿o no? Entonces, es por eso que menciono aquí un punto, hay que saber cómo acercarnos a la Biblia. Y esto lo vamos a abordar de una manera práctica, ¿sí? De manera práctica. Y de esa manera, fusionando esos dos, vamos a sacar la palabra viva de Dios para nosotros hoy, ¿sí? Comenzamos por conocer la Biblia. Algo, hermanos, que nos va a afianzar y algo que me lleva a creer en la Biblia, que me lleva a confiar en la Biblia, es porque hay una verdad mayor. Y es una verdad profunda. Dios se ha revelado, hermanos. El Dios creador de todo este universo, de todo lo que vemos y no vemos, se ha revelado y ha intervenido en la historia humana. Dios no solamente creó el mundo y se alejó. Bueno, ya está funcionando, no. Sino que la sustenta. Sustenta todo este universo, así como sustenta nuestra vida, de cada uno de nosotros. Y se ha revelado en la historia de la humanidad. Es más, muchos de nosotros podemos ser testigos de que Dios se ha revelado a nosotros o ha intervenido de una manera u otra en nuestras vidas. Y capaz puedo sacar muchos ejemplos de la revelación de Dios, pero yo quiero sacar el mayor ejemplo. Jesucristo. La mayor revelación de Dios y la mayor intervención de Dios en la historia humana es Jesucristo. Juan, como dice aquel verbo, estamos hablando de la palabra de Dios hoy día, el mes de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra, el logos, justamente en Juan dice que el logos estaba con Dios. El logos era Dios. Pero y más adelante dice lo siguiente, nadie ha visto a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, hermanos. Y eso nos debe mostrar que Dios quiere darse a conocer a la humanidad. ¿Qué estoy haciendo ahorita con mis palabras? Expresándome, ¿verdad? Expresando lo que hay en mi mente, expresando lo que hay en mi corazón. Mis palabras expresan.
Pero a veces, una u otra manera, a veces no sé, cuando ustedes han querido expresar, conversar a alguien, a veces sienten que no, capaz no se expresan muy bien, ¿verdad? Hago todo el esfuerzo para expresarme de la mejor manera ahora, para conseguir que pueda transmitir el mensaje de Dios. Pero ¿sabes qué, hermanos? Mirando a Jesucristo, es la transmisión y revelación perfecta de Dios. No hay confusión, no hay distorsionamiento del mensaje. Capaz ahorita yo podría enfatizar algo más que otro, pero mirando, como digo, mirando en Jesucristo, es la revelación y transmisión de Dios perfecta, el logos de Dios que se hizo carne. Otro punto que debemos también conocer para poder acercarnos a la palabra de Dios es que la Biblia es la palabra de Dios que vino del cielo, pero no cayó del cielo. La Biblia es la palabra de Dios que vino del cielo, pero no cayó del cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos visto que Dios se ha revelado en la historia, interviniendo en la historia. Y para que nosotros podamos entenderlo, para que a lo largo de la historia podamos entenderlos, Él se comunicó en lenguaje nuestro. Y yo quiero resaltar algo. Esto, hermanos, nos muestra la humildad de Dios. Los estudiosos mencionan que el lenguaje que se fue escrito en la Biblia, hebreo y griego, no fue el lenguaje de la mayor estirpe, del mayor o el más refinado, fue el lenguaje popular. Los autores escriben en el lenguaje popular, en el lenguaje que entendían la gente. Dios quiere que la gente le entienda. Y es por eso nos muestra, la palabra nos muestra la humildad de Dios. ¿Y en qué revelación, hermanos, se ha revelado a su máxima expresión la humildad de Dios? ¿Recuerdan Efesios 2? ¿Tengan el mismo sentir de quién? Que siendo en forma de quién? De Dios, no escatimó ser igual a Dios. Se despojó así y se hizo hombre y se humilló. Bueno, la revelación de Dios, que Dios hable con nosotros, que interactúe, que intervenga para tener una relación con nosotros, nos muestra su humildad, su iniciativa. Y eso debemos ser conscientes cuando vayamos a la Biblia. Qué maravilloso. Eso realmente son verdades que sorprenden, que impactan. No puedo ver a la Biblia de la misma manera. No puedo ver y darme cuenta que simplemente son letras impresas. Eso le da vida a la Biblia. Algo importante. ¿Cuántas veces han dicho o hemos dicho, y yo también lo he dicho, hermanos, la Biblia es un manual, es nuestro manual, ¿verdad? Es nuestro manual de vida, como un manual de instrucciones. Y realmente la Biblia es más que un manual. Creo que muchos de nosotros hemos tenido ese concepto y tenemos capaz ese concepto, verlo la Biblia como un manual. ¿Qué hacer cuando estoy triste? ¿Qué hacer cuando estoy preocupado? Manual, como cuando vemos un manual, la falla F3. Oye, falla F3, ¿no? Allá, dice qué hacer. Y buscamos, lo tratamos como un manual. La Biblia es más que un manual. Justo quiero citar a un hermano dedicado al Ministerio de Jóvenes, se llama Itiel Arroyo, y justamente menciona lo siguiente. Leo: la Biblia es mucho más que un manual de instrucciones. Es el relato abrumador,
fascinante, emocionante de hombres y mujeres que tomaron el riesgo de escribir su propia historia con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que huyeron de Dios, que lloraron por Dios, que fueron heridos por Dios, sanados por Dios, que hicieron preguntas difíciles a Dios y que no siempre entendieron lo que Dios quería de ellos. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. No sé si a esto podemos reducirlo a que es un manual de instrucciones. Un manual son textos, instrucciones sencillas, directas, estáticas. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que no es así. Es un lenguaje dinámico que nos transmite experiencias de cómo respondieron a la revelación de Dios con dudas. Hace el mes pasado hemos visto a los hombres de Dios, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo respondió? Nos sentimos identificados cuando Dios nos llama a nosotros. Dudamos, cuestionamos, no estamos seguros. O como Moisés, que perdemos la paciencia. Realmente la Biblia nos habla, tiene vida, hermanos, tiene profundidad y no podemos reducirlo a un manual de instrucciones. Y justamente se cumple lo que dice Hebreos 4:12 nuevamente, que la Biblia, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva y poderosa, porque ese mensaje, esas experiencias de estos hombres que se narran en la Biblia, de estas mujeres que se narran en la Biblia, de cómo respondieron a la revelación de Dios, a su llamado de Dios, impactan, porque son las mismas experiencias que sentimos hoy en día. Capaz en con distintos matices, pero son las mismas experiencias. Hoy en siglo XXI no sé si se ha inventado otra experiencia más, de hace 1000 años, de hace 2000 años. Gozo, tristeza, miedo, alegría, duda, confusión. Eso existía siempre, o se ha inventado. Capaz la forma de experimentarlo ha variado. Y ver cómo Dios, o como hombres inspirados por Dios, han abordado eso, han respondido a eso, impacta nuestra vida. Pero es más que un manual de instrucciones, hermanos. No podemos reducir la Biblia a un manual de instrucciones. Ahora, para terminar este punto, quería mencionar esto. La Biblia nos muestra nuestra identidad. Como saben, hermanos, no siempre existió la escritura, ¿verdad? Eso fue progresivo. Y mucho menos en papel impreso como lo tenemos hoy. Antes se escribía en pieles de animales. Antes en piedras. Y es por eso que antes que tener la Biblia impresa, el mensaje de Dios corría de boca en boca. Hoy en día los especialistas dicen que el marketing face to face, ¿no? Por recomendación, es uno de los más eficaces. Cuando yo compro algo y me fascina y yo le recomiendo convencido que es fascinante, que funciona, que es el mejor producto o servicio, lo transmito a otro y lo más probable es que hay más probabilidad de que lo use también. El mensaje de Dios se transmitió boca en boca. Como Deuteronomio dice, ¿no? Dile a tus hijos cuando estás en la calle, cuando estás por acá, cuando estás por acá. De esa manera se transmitió. Y en el caso del Nuevo Testamento, hermanos, que también se puede aplicar para el Antiguo Testamento, antes que esté todo junto, los libros,
así de Mateo, Apocalipsis, como tenemos en el Nuevo Testamento, esas cartas estaban circulando en las iglesias. Pero como sabemos también, al comienzo del cristianismo estaba siendo atacado. Querían distorsionar el mensaje. ¿Qué hicieron? Los cristianos, ¿qué hicieron? No podemos permitir que nuestro mensaje, el mensaje que nos ha transmitido Jesús, el mensaje que fue transmitido por los apóstoles, se distorsione. Vamos a ordenar cuáles son aquellos libros que contienen nuestra esencia, que contiene el fiel mensaje de Jesús y de sus apóstoles. Y comenzaron a ordenar Mateo, Marcos. Los cristianos comenzaron a conversar, a debatir, este libro no, este libro sí. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Ellos quisieron marcar bien claro cuál es su identidad como cristianos. ¿Cuál es el mensaje que los caracteriza? ¿Cuál es el fiel mensaje de Jesús? Y es por eso que, bueno, resumiendo, es por eso que tenemos nosotros los 27 libros del Nuevo Testamento. Y también de la misma manera, muy similar, los 39 libros del Antiguo Testamento, cuando hicieron los judíos. Marcar su identidad. Era parte de su identidad. Hermanos, la Biblia nos revela nuestra identidad. Y como vamos a ver, nuestra identidad ¿en quién está? En Cristo. ¿Y la Biblia de quién habla? ¿O a quién apunta? Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Así que, hermanos, no sé si estas verdades impactan su vida. Capaz nosotros tenemos aquí la Biblia impresa y no sabemos lo que está detrás de eso. Y podemos añadir muchas cosas más. Porque también, para tener nosotros la Biblia hoy en día, ha costado sangre para muchos. Ha costado sangre. Y realmente eso debe impactar nuestra vida. Y debe hacernos acercarnos de distinta manera a la palabra de Dios. Justo como un hermano menciona ahora, para terminar esta primera parte, la Biblia se presenta como un testigo fiel a esa revelación de Dios en nuestro mundo. Por eso es nuestra base y nuestra fuente de autoridad. Aquí conectamos lo que hemos hablado. Dios interviniendo en la historia humana. Dios revelándose a la humanidad. En vida de personas, de comunidades. Y la palabra de Dios, la Biblia, recoge esa revelación. Nos lleva a la revelación de Dios. Es por eso que marca nuestra identidad, nuestra autoridad como cristianos. ¿Se imaginan un buen abogado y que no conozca la Constitución del Perú? Un abogado peruano. ¿Se imaginan? Porque de una u otra manera, la Constitución es parte de la identidad de su trabajo, por lo menos. ¿Verdad? La Constitución representa una identidad del país. Y un abogado constitucionalista que no conozca la Constitución del Perú no sería un buen abogado, por lo menos. Ahora, sabiendo esto, hermanos, ¿qué es lo que hay detrás de la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cómo debemos acercarnos ahora?
Porque hemos dicho que la Biblia se revela en la historia humana, ¿verdad? A hombres que han vivido hace muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando leemos la Biblia, y seguro todos nosotros nos hemos dado cuenta, cuando leemos la Biblia tiene ciertos ingredientes o ciertos elementos propios de la cultura de ese tiempo, ¿o no? Tiene ciertos ingredientes propios de esa cultura de ese tiempo. Y muchas veces, si nosotros pensamos que la Biblia es un simple manual de instrucciones, y cuando leemos el mensaje, ciertos textos, y vemos esos ingredientes, capaz pensamos que no tiene relevancia para nuestro hoy. Y es por eso que pierde su importancia para nosotros. Y quizás es uno de los motivos por qué pierde su relevancia para los jóvenes hoy en día. Porque capaz en Internet encuentran consejos más específicos para ellos. Es como que el mensaje que está en la Biblia está arropada en la cultura de ese tiempo. Y que cuando nosotros nos acercamos, tenemos que entender ese ropaje cultural, pero debemos entender el mensaje central. Y eso impacta en nuestras vidas. Y es relevante para nosotros. Imaginemos que yo me compro ahorita un celular, bueno, no sé, el iPhone último creo que es el 12. Compro el celular el 12 y veo su manual y me viene el manual del Nokia de los 80. El que jugaba la serpiente, no, de los 90, que jugábamos la serpiente, no sé si han jugado la serpiente, ¿no? Me venga ese manual. Yo leo ese manual. ¿Va a ser relevante para mí? ¿Va a tener el botón encendido, apagado? Hay cosas que podrían asemejarse, coincidir, pero la mayoría no es relevante, lo voto, no lo leo. Pero eso sucede si nosotros reducimos a la palabra de Dios a un simple manual de instrucciones. Y es por eso que en este punto, quiero de manera, en los minutos que restan, quiero que hagamos algo práctico, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, invitaría a las hermanas que puedan quitarse su cubierta, los que están por remoto también, y que puedan participar de esta manera también, tanto hombres y mujeres. Pueden escribir, aunque no voy a poder ver porque estoy presentando. Capaz ahí, no sé si... Ya, pero vamos a hacer un caso práctico de cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y el punto es que su mensaje impacte en nuestra vida. Acá son dos porciones. Capaz es conocido para nosotros. Es Romanos 14, los versículos de 2 al 3. ¿Sí? Voy a leer. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe. Solo comen verduras. El que no come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Solamente esa porción. ¿Qué mensaje para ustedes sacan? Da la impresión que que vegetarianos ya existían en ese tiempo, ¿verdad? Ya había una ONG de vegetarianos, seguro. ¿Pablo está luchando con vegetarianos? Capaz uno lee estos versículos y no encuentra tanta relevancia para nosotros hoy, o para mí. Algo similar, un tema paralelo que Pablo también aborda, es 1 Corintios, muy similar. Capaz explica un poco más. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Algunos siguen tan acostumbrados
a los ídolos, que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero a lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero por los débiles. ¿Entienden el mensaje para ustedes? Capaz el último, bueno, en Corintios el último versículo, ¿no? Que vuestra libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero, y los versículos ¿de qué está tratando? ¿Cuál es el conflicto aquí? Entonces yo quiero invitarles algo rápidamente, y justamente algo que, bueno, todos espero que estén siguiendo la serie de su rebaño. ¿Recuerdan cómo hacer devocionales? ¿Cómo hacer devocionales? ¿No? ¿Cómo acercarnos a la Biblia y obtener el mensaje de Dios para nosotros? Justo recién hemos terminado la serie, son 4 videitos. Les animo, si no están, les animo a que puedan verlo. Está en nuestra plataforma de Right Now, que todos los miembros de nuestra iglesia tienen ingreso y pueden, si no lo han visto, están atrasados, pueden volver a verlo, pedir a su Pablo Timoteo para que puedan verlo y puedan ser bendecidos con esos cortos mensajes y prácticos. Y este martes, bueno, a cargo de Julito, en mi rebaño, llevamos a la práctica y hemos seguido principalmente estos pasos. Estos pasos. Bueno, en esa oportunidad fue Filipenses 4, del versículo 10 al 13, ¿no? Y hemos seguido estos pasos para entender cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Y quiero seguir estos pasos con ustedes en los versículos que he puesto. La idea es de la vida, hoy, siglo XXI, hacer un viaje al texto de la Biblia. Y eso lo vamos a hacer mediante la observación y la interpretación de ese texto. Y luego hacer un regreso y aplicarlo nuevamente a mí hoy. Pero un paso importante es la oración, hermanos. Debemos entender que la revelación de Dios es que discernirlo, como dice, espiritualmente. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos guíe. No simplemente es una destreza y habilidad mental. Si solamente pensamos que es descifrar mensajes, capaz la mente. Pero la Biblia tiene un mensaje vivo que quiere impactar en nuestra vida. De nada sirve tenerlo en la mente si no baja al corazón. Y justamente cuando nos acercamos a la Biblia es, Señor, háblame hoy. Y que tu mensaje impacte mi vida. Es importante la oración. Ahora, en observación, simplemente en observación hay que hacer preguntas. ¿Qué vemos en el texto? Nada más. ¿Qué vemos en el texto? El simple texto, ¿qué nos muestra? Y sacando esas observaciones puntuales, vamos a ver, oye, entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué quiere decir este texto? Entendiendo cuál fue el mensaje que, en este caso, Pablo le dio a los romanos o a la iglesia en Corintio, ya entiendo cuál es el mensaje de Pablo. Entonces yo voy a mi vida ahorita, lo aplico. ¿Cómo puedo aplicar este mensaje a mi vida?
¿Sí? En los primeros versículos, Romanos, ¿qué podemos ver? Esto capaz puede dar para todo un taller, pero lo voy a hacer más rápido. ¿Qué podemos ver? A algunos su fe les permite comer de todo. Una simple lectura nos hace ver que hay un tema con la comida, ¿verdad? Hay un tema con la comida. Algo está pasando con el tema de unos comen de todo, otros no comen de todo. Nada más, ¿qué más? Sin miedo pueden. Hay a quienes se le atribuye que son débiles en la fe. El contraste de eso, fuertes. ¿Qué le caracteriza a un débil acá en la fe? Solo come verduras, ¿no? Son débiles en la fe y solo comen verduras, dice. Y al fuerte come de todo. Y podemos apuntar eso. Come, ay, ok. Oye, pero este conflicto, entonces podemos apuntar. Se observa un conflicto. ¿Qué vemos? Se observa un conflicto. ¿Y este conflicto a qué lleva? A menospreciar. ¿Estoy inventando palabras ahorita? Simplemente estoy diciendo lo que dice acá. A uno les lleva a menospreciar, a otros ¿qué les lleva? A condenar. Wow, fuerte, ¿no? Con eso estoy observando. Simplemente he observado. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es mi interpretación de esto, entonces? ¿Qué quería decir Pablo, entonces? ¿Pablo está animando a que sigan así? ¿Pablo por qué está escribiendo? Justamente porque llegó a él este conflicto que estaba sucediendo. ¿Y Pablo qué les pide? ¿O qué les dice? Dios lo ha aceptado. A los que condenan, Pablo dice, oye, no condenes, Dios lo ha aceptado. Según Corintios 8, ¿qué podemos observar? Los estudiosos hablan que estos temas son muy similares. Si nos vemos en Corintios 8 dan un mayor detalle, ¿verdad? En Romanos no dan detalles porque ya el conflicto la gente lo conoce. Y como nosotros no conocemos el conflicto, capaz decimos, oye, ¿qué pasa acá? No entiendo el conflicto. En Corintios 8 habla de comer a lo sacrificado a los ídolos. Oye, hay personas que comen comida sacrificada a ídolos. Y algunos no comen esa comida, porque dice que sabiendo que son sacrificadas a ídolos, prefieren no comerlo. Pero Pablo dice, da una sentencia. Lo que comemos no nos acerca a Dios, dice. Oye, tú si comes o tú que no comes, entiende esto, lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Y bueno, ¿el pero qué significa? Hay un hermano famoso que decía pero, ¿no recuerdan? Peter Grover, ¿no? Pero, ¿no? Y el pero es usado para marcar un ¿qué? Un contraste, ¿no? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos,
como mencioné, esto podría dar para hacer todo un taller, pero quisiera que entendamos algo aquí. Este mensaje está arropada con la propia cultura. O los pollos que venden acá en el mercado La Récord, o de, no sé, de Breña, ahora vienen de Breña, ¿no? Los sacrifican antes a ídolos. ¿Tenemos esa problemática nosotros? No. ¿Pablo está lidiando con vegetarianos? No. En el concepto que tenemos nosotros de vegetarianos, no. Pablo no está pensando en vegetarianos aquí. Había un conflicto de personas que comen cosas sacrificadas a ídolos y otras que no comen. Y eso genera un conflicto en la iglesia, en los hermanos. Capaz para nosotros no tiene mucho sentido eso, ¿no? Bueno. Pero ¿cuál es el mensaje de Pablo aquí? En últimas, ¿cuál es el mensaje de Pablo aquí? Tolerancia. Hermanos, ámense en sus diferencias. Y el último en Corintios dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. Piensa en el otro. Ser tolerantes, amarnos en nuestras diferencias, pensar en el otro, ¿es un mensaje que no está de moda? ¿O es relevante para nuestro hoy? Es relevante para nuestro hoy. Si vemos, hay tanto conflicto hoy en día por falta de tolerancia. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro. ¿Cuántos sirven han participado en ministerios activamente? ¿Han discutido? ¿Han tenido diferencias? ¿Han sentido una mala mirada? ¿Una mala forma de expresarse del otro? Estoy seguro que si todos los que han trabajado en algún evento, ¿no?, lo han visto, ¿no? Van las miradas también. Estoy viendo las miradas. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Dios nos dice, ama al otro. Respeta la diferencia. Sé tolerante. Si tú sabes, piensa en el otro, porque si yo sé que esto va a molestar al otro, a sabiendas, evítalo. Mejor es priorizar la unidad que satisfacer tu propia libertad. Ese mensaje es relevante para nosotros, hermanos. Ahora, si esto lo vemos con los lentes de Jesús, porque sabemos que todo el mensaje y la Biblia apunta ¿a quién? A Jesús. ¿Jesús amaba al otro? ¿Jesús era tolerante con el otro? Jesús es la máxima expresión de este mensaje, de amor para el otro, de ser tolerante, de pensar en el otro. Jesús es la máxima expresión. Y de esa manera podemos aplicarlo a nuestra vida, entendiendo este mensaje y viendo cómo que impacta en mi vida, ahí cobra sentido la palabra de Dios. Ahí tiene vida la palabra de Dios y no simplemente queda en letras muertas, en texto, en tinta. Ahora, para terminar, con respecto a esto, hay ciertas inversiones, hermanos, que son buenas y saludables. Leyendo esto, entendiendo el mensaje, no he recurrido ¿a cuál? A ningún otro lado. Viendo el texto, entendiendo, hay conflictos, Pablo invita a que ese conflicto se atenúe, ¿en base a qué? Al amor, a la consideración, a la tolerancia, al pensar en el otro. ¿Sí? Ahora, hay hombres de Dios, hermanos, que han dedicado su vida en el estudio de la Biblia y han escrito libros que de una manera u otra pueden contribuir a un mejor entendimiento, sobre todo
de qué pasaba acá. Y esto nos va a ayudar a poder comprender un poco más. Y yo quiero leer lo que dijo un hermano, George Ladd, acerca de esta problemática. Y quiero que vean si leyendo esto no les ayuda un poco más. Ya hemos observado, ya hemos interpretado qué es la intención de Pablo para los romanos y los corintios, ya hemos aplicado nuestra vida. El mensaje de Dios está allí. Pero leyendo este párrafo, simplemente quiero que vean si es que no ayuda a comprender un poco más. ¿Sí? La afirmación de Pablo de que uno puede comer de todo y el débil solo come verduras, no tiene nada que ver con los méritos de la dieta vegetariana, como alguien podría pensar si no estuviese a corriente del trasfondo. Esta declaración trata del problema suscitado entre cristianos por el hecho de que la mayor parte de la carne que se vendía en el mercado provenía de templos paganos. ¿Quién era el proveedor de las carnes en el mercado? Los templos paganos. Donde primeramente los animales habían sido sacrificados en honor a un ídolo y luego entregado a las carnicerías para su venta pública. Un cristiano que había sido liberado de esa adoración pagana, porque antes de ser cristiano participaban en eso, un cristiano que había sido liberado de la adoración pagana, la pregunta es, ¿cómo debía considerar esa carne que había sido dedicada a un ídolo? Al comerla, ¿no comprometía su fe cristiana? ¿No estaría aprobando tácitamente la adoración pagana al comprar dicha carne? ¿La carne misma no quedaba impura por su uso en la adoración pagana? Un cristiano que desea tener una completa separación del mundo, ¿no debía trazar la línea de separación en el asunto de la carne asociada a ídolos paganos? Y esto es interesante, ¿eh? El dinero gastado en dicha carne no contribuía a sostener el sistema de templos paganos. Leyendo esto, ¿se entiende un poco más la problemática que estaban viviendo los cristianos allí? No recuerdo muy bien, ahorita se me viene a la mente, Giovanni me comentó que hace años, yo no he pasado por eso, hace años algo pasó con Head and Shoulders, un tema de champús, que estaban promoviendo algo, que el satanismo, o se vinculó a alguno de los dueños de Head and Shoulders que tiene como prácticas satánicas. Y varios cristianos, no vamos a comprar su shampoo, porque estamos contribuyendo a lo de él. Y eran preguntas sinceras, había conflicto en eso. Conflicto en eso. ¿Qué pasa con Netflix hoy en día? Para no irnos lejos también, ¿eh? Netflix. Hay películas que promueven cosas negativas. Es más, hay cosas capaz que están en contra de nuestra fe, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de muchos cristianos? No Netflix, porque si aportamos, estamos contribuyendo a que ellos sigan promoviendo eso. Pero otros cristianos dicen, no, yo no veo eso, pues no, yo veo otras cosas, esto que el otro. Y nos entrampamos en un conflicto y eso hace que los hermanos peleen, que no, mejor yo no lo visito a él porque ve Netflix y yo no estoy de acuerdo con eso. Y tantas cosas puede suscitar, hermanos. Pablo, ¿qué dice? Ámense. Sé tolerante con el otro. Piensa en el otro. Si para ti es un conflicto, ok, no lo hagas. Pero no impongas al otro que lo haga, a que no lo haga. Y no le juzgues, no los condenes. Ahora, pero tú que lo haces, no menosprecies al que no lo hace. Y es un mensaje relevante para nuestro hoy. Y es un mensaje que ayuda a contribuir nuevamente a la unidad de la iglesia, a esa unidad por el cual Jesús oró, esa unidad por el cual Jesús dio su vida, esa unidad
por el cual Pablo dice hay que estar solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz, el amor. Y de esa manera, hermanos, pregunta, ¿son letras muertas la Biblia? ¿Es un mensaje anticuado la Biblia? Tiene un mensaje para ti, para mí. Bueno, hermanos, en ese sentido nuestra confianza en la Biblia y la revelancia de la Biblia misma radica en que Dios se ha revelado a la humanidad. Radica en que Dios muestra su humildad al hablarnos en nuestro lenguaje. Nos muestra que la Biblia es más que simplemente un manual de instrucciones, son palabras vivas. Y que la Biblia nos lleva y nos muestra nuestra identidad como cristianos, que radica en Cristo, porque la Biblia apunta a Cristo. También hemos puesto algo de práctica, capaz eso se puede profundizar y hacer todo un taller en otra ocasión, pues de una manera como mediante preguntas sencillas, mediante una lectura atenta, podamos también entender el mensaje de Dios y ver qué es relevante para nuestro hoy. Y si quieres aprender más, puedes llegar también a invertir en ciertos libros, en buenos libros, que puedan contribuir a una mejor comprensión. Así que, hermanos, mi mensaje es este al final, que la palabra viva y poderosa de Dios penetre en nuestros corazones y que nos lleve a ser más como Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo donde nos has enseñado, Señor, que tu palabra, que es la fiel testigo de tu revelación, Señor, que apunta a la mayor revelación que existe en la historia de ti, que apunta a Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos cuando que nos acerquemos a tu palabra, a la Biblia, no veamos simplemente letras, tinta, sino que veamos tu palabra viva, tu palabra que impacta nuestro hoy, que transforma nuestra vida hoy, que cobra vida en nosotros. Oh Padre, tu palabra es útil, toda tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos y guiarnos a toda justicia, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.